Lección 16. La estética trascendental. Kant, en el video anterior, da la demostración de que el conocimiento humano consiste en juicios sintéticos a priori. Pero estos juicios son extraños, ya que en la lógica tradicional nunca hubo este tipo de juicios. Todo juicio sintético es necesariamente empírico, o por consiguiente contingente y particular, y todo juicio analítico es necesariamente formal, tautológico, juicio evidentemente y sin duda a priori, pero incapaz de aumentar nuestro conocimiento. Kant recorre las conciencias que constituyen el saber de su tiempo y descubre que en efecto los primeros principios de la matemática, los elementos fundamentales de ella, están compuestos de juicios sintéticos a priori, al igual que la física y la metafísica. El conocimiento no es un enunciar sin sentido o de puras palabras, sino que es una serie de afirmaciones, cada una de las cuales añade positivamente un nuevo saber objetivo. Esa objetividad del conocimiento solo es posible explicarla con la combinación de juicios, sintéticos y analíticos, ya que si fuera solo uno de los dos, sea cual sea, no habría conocimiento científico. En los puros juicios analíticos, porque no agregan conocimiento, y en los puros juicios sintéticos, porque no se podría extraer conocimiento más allá del aquí y el ahora. Entonces, el planteamiento de la teoría del conocimiento resulta muy claro y muy directo. Se trata de averiguar cuáles son las condiciones que hacen posible esos juicios tan extraños, que al mismo tiempo aumentan nuestro conocimiento y son, sin embargo, a priori. Ahora bien, las experiencias y las observaciones son válidas en un momento y en un lugar determinados. Por consiguiente, si no hubiese de la ciencia otro fundamento que las observaciones y las experimentaciones, la ciencia nos permitiría decir exclusivamente que hasta ahora, siempre que se ha observado este fenómeno, se ha percibido este otro fenómeno como consecuencia, pero no nos permitiría decir, como de hecho decimos, que las leyes de la naturaleza tienen una validez universal y necesaria. Es decir, nos encontramos con el problema del fundamento de la inducción. Hay dos tipos de conclusiones o inferencias, por deducción y por inducción. La deducción consiste en una serie de razonamientos que son todos de tipo analítico. Dada una premisa, se extrae una conclusión que está contenida en la premisa. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos. Es así que ahora hace calor, luego el volumen de los cuerpos es mayor que cuando no hace calor. Esta es una deducción. La inducción parte de hechos particulares para luego amplificar la validez de estas observaciones particulares y contingentes, para extenderlas en un ámbito y una validez mayor a la que tenían. Por ejemplo, hemos observado una y varias veces que el calor dilata este cuerpo, aquel otro cuerpo. Ello ocurrió ayer, anteayer, en este laboratorio, en este otro cuerpo. Y he aquí que esos casos de observaciones directa nos bastan para sobre ellos lanzar una especie de proyectil mental que vienen a parar en la proposición absolutamente general, universal y necesaria. El calor dilata los cuerpos. La legitimidad de la deducción se comprende muy bien. Es simplemente la aplicación de principios de identidad. Pero, ¿qué legitimidad tienen las inducciones? Este problema es parecido al de Kant con los juicios sintéticos a priori. Kant divide este problema en tres partes. Divide el conocimiento humano en tres grandes grupos: el conocimiento matemático, el físico y el metafísico. Aunque la división parezca pobre, divide todo el saber. Según Kant, la matemática nos pone en presencia de las formas universales posibles de todos los objetos, de todo ser, de toda existencia. La física, conocimiento de la realidad misma, conocimiento de las cosas. Y la metafísica, ciencia de aquellos objetos que no son accesibles en la experiencia. Kant subdivide su problema en tres preguntas. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas, en la física y la metafísica? En matemáticas es simple, porque ella se funda en el espacio y en el tiempo, siendo el espacio y tiempo formas de nuestra capacidad o facultad de percibir, formas de la intuición. Esta información tiene que ser demostrada en tres cosas. Una, que el espacio y el tiempo son a priori.
2. Que el espacio y tiempo no son conceptos de cosas reales sino intuiciones. Y 3. El espacio y tiempo, intuiciones puras, son en efecto el fundamento de la posibilidad de los juicios sintéticos en la matemática. Las dos primeras las trata juntas y llama al tratarlas exposición metafísica. La tercera la llama exposición trascendental. Kant va a mostrar que el espacio es el último conocimiento sobre el cual se asientan las matemáticas. En exposición metafísica del espacio, se entiende por metafísica dos cosas. 1. Conjunto de aquellos conocimientos básicos que sirven de fundamento a la ciencia empírica de la naturaleza, sentido de los primeros principios de una ciencia. O 2. Conocimiento de aquellos objetos que no están en la experiencia, como Dios, la inmortalidad del alma. Demostraciones de las tesis. 1. El espacio es a priori por dos razones. El espacio es el supuesto de la experiencia, porque no podemos tener experiencia de nada sino en el espacio. Si por experiencia se entiende percepciones, eso de que tengamos percepciones supone ya el espacio. B. Nosotros podemos pensar el espacio sin cosas, pero no podemos pensar las cosas sin espacio. Por consiguiente, el pensamiento de las cosas supone ya el espacio, pero el pensamiento del espacio no supone las cosas. Nota: puro y a priori los utiliza como sinónimos Kant. ¿Cuál es la diferencia entre concepto e intuición? El concepto es una unidad mental dentro de la cual están comprendidos un número indefinido de cosas, seres a los cuales se refiere. Intuición es la operación, el acto del espíritu que toma conocimiento directamente de una individualidad. Por ejemplo, puedo tener intuición de este hombre, concreto, particular, uno solo, pero no puedo tener intuición del hombre en general. El espacio no es un concepto porque el espacio no cubre una especie o un género de los cuales hay multitud de pequeñas especies, sean los individuos. El espacio es único y por lo tanto se tiene por intuición. El espacio entonces es intuición pura o también a priori. Segunda exposición, exposición trascendental. Trascendental es derivada de trascendente, el cual significa lo que existe en sí y por sí, independientemente de mí, pero en el sentido que le da Kant es que el objeto tiene una realidad objetiva, cuya objetividad no es lo que es sino en relación con el sujeto, una realidad en cuanto es objeto de conocimiento. Para que el algo sea objeto de conocimiento es necesario ciertas condiciones llamadas condiciones trascendentales de la objetividad. Exposición trascendental del espacio. Consiste en demostrar que el espacio es objeto de conocimiento, no por sí ni en sí. Kant va a demostrar que ese espacio que el sujeto pone por propia necesidad de las formas de aprehensión, es espacio a priori, independientemente de la experiencia, puesto, supuesto por el sujeto para que sirva de base a la cosa, es la condición de la cognoscibilidad de las cosas, es la condición para que esas cosas sean objeto de conocimiento. Si no fuera por ello, esas cosas no serían objeto de conocimiento, serían cosas en sí, de las cuales no podríamos hablar, porque de una cosa en sí es absurdo, radical, como decía Berkeley. Es una cosa que no es conocida, ni puede ser conocida, ni puedo hablar de ella en absoluto. El conjunto de nuestras sensaciones y percepciones carecería de objetividad, no sería para nosotros objeto estante y quieto, propuesto a nuestro conocimiento, si no pusiéramos debajo de todas esas percepciones y sensaciones algo que les dé objetividad, que les convierta en objeto de conocimiento. Dichas nociones son varias. La primera es el espacio. Una consideración más sería la geometría. La geometría no solo supone el espacio, supone como punto de partida, sino que constantemente está poniendo el espacio. La prueba está en los conceptos de la geometría. Cuando llegamos a definir una figura, la definimos pidiéndole al lector o estudiante de geometría que en su mente, con una intuición puramente ideal, no sensible, construya una figura. Cuando llegamos al círculo que gira alrededor de uno de sus extremos,
Cuando llegamos a la esfera, le decimos, la esfera es el volumen construido por media circunferencia que gira alrededor del diámetro. Cuando llegamos a cualquiera de figuras cónicas, ¿cómo las definimos? No las definimos como se define un concepto cualquiera de la naturaleza, sino mediante su construcción. Así, por ejemplo, si queremos definir el círculo como figura cónica, decimos que el círculo es la figura que resulta de cortar un cono por un plano perpendicular a su eje. Pero si cortamos el cono por un plano que sea oblicuo al eje, tenemos la elipse, y si cortamos el cono por un plano que sea paralelo al eje, tenemos la hipérbola. Y si cortamos un cono por un plano que sea paralelo a uno de los lados del cono, tenemos la parábola, etc. ¿Todas esas curvas proceden de la experiencia? De ninguna manera. El espacio puro no solo el supuesto primero de la geometría, sino el supuesto constante de la geometría, el contenido constante de la geometría. Por eso dice Kant que el espacio puro está latente en toda la geometría, porque los conceptos geométricos no se definen, sino que se construyen. La geometría tiene la extrañeza de que al ser pura, tiene correlación con la realidad, que lo que se diga en la geometría puede ser puesta en la realidad. ¿Cómo explicar la correlación entre las substancias de, por ejemplo, la geometría con la realidad? La solución kantiana es mejor sobre la relación de las substancias que Leibniz, ya que las condiciones entre la geometría y la realidad proceden de que la realidad forzosamente tiene que tener la forma de la geometría, porque la geometría, el estudio del espacio, es la forma de toda intuición posible. Resulta que cualquier intuición sensible que venga a fuerza de intuición tendrá que tener la forma del espacio. El espacio, según Kant, es la forma de la sensibilidad. Nuestra facultad de tener sensaciones es la que imprime a las sensaciones la forma del espacio. Por consiguiente, todo lo que hemos derivado de nuestra facultad de tener sensaciones, del puro espacio, tiene que tener su aplicación en concreto en cada una de las sensaciones que tengamos, puesto que el espacio no es una cosa, sino la forma a priori de todas las cosas. Por consiguiente, lo tratado anteriormente se llega a la siguiente conclusión: que las condiciones de la posibilidad del conocimiento matemático son al mismo tiempo condiciones de la posibilidad de los objetos del conocimiento matemático. Toda la deducción trascendental consistirá en eso, en que las condiciones para que un conocimiento sea posible imprime al mismo tiempo su carácter a los objetos de ese conocimiento, es decir, que el acto de conocer tiene dos caras. Consiste principalmente en poner los objetos que luego van a conocer y, claro, al poner los objetos, se imprimen en ellos los caracteres que luego y lenta discursivamente el conocimiento va encontrando en ellos. Ponemos, pues, a los objetos reales los caracteres del espacio y el tiempo que no son objeto, y como les hemos proyectado, les hemos inyectado a priori ese carácter de espaciales. Luego encontramos constantemente en la experiencia ese carácter, puesto que previamente se los hemos inyectado.